Hay una idea sobre el poder que me preocupa profundamente. Hemos aprendido a medirlo por el cargo que una persona ocupa, por el dinero que posee o por la influencia que parece tener. Pero creo que esa es una visión incompleta. El verdadero poder no comienza cuando alguien llega a una posición de liderazgo. Comienza mucho antes. Comienza cuando una persona descubre que sus talentos, su historia y hasta sus dolores pueden convertirse en una oportunidad para servir a los demás. Porque el poder no nos fue dado para engrandecernos, nos fue confiado para generar bienestar, construir el bien común y dejar este mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Ese es el poder del servicio y hoy quiero abrir una conversación sobre esta decisión. La decisión de poner la propia vida al servicio de un propósito mayor. Para recorrer esa idea, me acompaña una persona cuya historia nos recuerda que el liderazgo auténtico no nace con un cargo ni en los intereses, sino en una conferencia entre lo que creemos, lo que vivimos y aquello que decidimos hacer por los demás. Está conmigo Wilson Merino. Gracias por abrir esta puerta. Hay una frase que en mi opinión puede convertirse en la firma de esta temporada, de este episodio. El poder no nos fue dado para engrandecernos, nos fue dado para confiarnos del servicio. Y ahí quiero preguntarte, porque yo veo este espíritu de servicio tan profundo que en realidad te ha hecho luchar, te ha llevado adelante y te ha hecho defender a la comunidad, te ha hecho servir a las personas, a los niños con cáncer. En general tienes una historia de servicio muy importante y ejemplar para muchos. Y a veces nos perdemos en el político y en la beligerancia y en los momentos, en la coyuntura, en lo difícil del momento, en las injusticias, en las cosas que pasan. Y no vemos ese ser humano profundo que se hizo desde la niñez. Y ahí veo yo este Wilson Merino importantísimo, que es un líder criado, yo digo en fuego, amor y verdad, pero sobre todo en fuego. Y quería preguntarte, empezar diciendo, ¿quién es Wilson Merino, ese profundo ser humano? Gracias, Vero, por la invitación. Concuerdo contigo, el poder es servicio. Sí. Yo soy alguien que cree en Dios y creo en un Dios de carne y hueso, en ese Jesús que dedica su vida al servicio y se multiplica trabajando por otros, ¿no? Yo vengo de un hogar donde me inculcaron profundos valores humanistas. Mi mamá no tan religiosa, mi abuela sí, y quizás mi abuela tuvo una influencia importante en que vayamos a la iglesia, que sostengamos las tradiciones. Es que las abuelas son el espíritu de la familia siempre. Y bueno, creo en eso. Tengo a mi familia muy presente. Las mujeres de mi familia creo que son las que más han marcado mi vida, que en realidad son la mayoría. Mi abuela Greta es la única abuela que tuve. Mi abuelo Bayardo y mi abuelo Medardo, los dos murieron antes de que yo nazca. Mi abuela Lida también. Entonces la única abuela que yo tuve era mi abuela Greta. ¿Qué es tu abuela materna? Es mi abuela materna. Claro. Mi madre se casó muy joven, como era lo común antes. Se casó a los 19 años y tuvo 3 hijos siendo muy joven. Tú eres el tercero. Yo soy el del medio, el segundo. Ah, eres el del medio. Mi hermano Juan Carlos es el mayor. Luego vengo yo, luego viene mi hermana Sofía. Ah, la Sofía es la menor. Y se divorció siendo muy joven, igual a los 27 años ya estaba divorciada y con 3 hijos a cargo, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo pasar con mi abuela mucho tiempo. De hecho, la guardería a la que yo iba estaba dentro del conjunto donde vivía mi abuela, en La Granados, ¿no? Entonces, mi abuela ha tenido también un impacto significativo en quién soy yo, ¿no? Estas familias quizás más extensas donde no solamente es papá, mamá, hermanos, ¿no? En mi caso es mamá sobre todo, a ratos abuela, ¿no? Y hermanos, ¿no? Mi mamá, una mujer muy luchadora, ¿no? Guapa, ojos verdes, grandísimos. Cecilia. Ajá, mi mamá Cecilia, churona.
con una caricia tierna, como abrazaba mucho, cuidaba mucho, muy enfocada en la justicia. Creo que tuvo que vivir momentos muy duros que de alguna manera la sacudieron y era muy sensible con lo que vivían los otros, muy inteligente, muy echada para adelante. Y mi mamá fue abogada y creo que desde ahí viene la búsqueda de la justicia, ¿no? Desde claro el derecho. Que sí. Fue notaria, fue una profesional muy destacada, pero también alguien que tuvo que vivir momentos muy difíciles, ¿no? Así es. El divorcio, la responsabilidad de cuidar a 3 hijos sola, ¿no? Una sociedad... en esa época la sociedad era muy dura con la mujer. Muy dura, muy machista, ¿no? Sí. La verdad, y creo que todavía lo es. Sí. Pero creo que antes era mucho más. Claro, hemos caminado bastante, no lo suficiente, pero hemos caminado. Sí. Sufrió mucho desde que yo recuerdo, siempre vi ambulancias y doctores en mi casa. Mi mamá sufría de unas jaquecas terribles. Desde muy chiquitos yo y mis hermanos aprendimos a inyectar para poder aliviar los dolores de mi mamá. O sea, para nosotros no era extraño inyectar, ¿no? ¿Y qué edad tenías, perdón, en esa época? Muy chiquito, desde los 7, 8 años, ¿no? O estaba trabajando mucho, o estaba dedicada a nosotros, ¿no? O estaba intentando dormir con el cuarto apagado después de una jaqueca terrible, ¿no? Entonces, como mucho dolor en la vida de mi mamá, y que luego se confirmó con un diagnóstico muy, muy duro, un glioblastoma multiforme en el cerebro, un cáncer muy duro, ¿no? Nos enteramos cuando ya el tumor era muy grande, sin muchas posibilidades de hacer algo en el país. Logramos salir fuera del país, que se someta a una cirugía de altísimo riesgo. Mi mamá, valientísima, increíblemente valiente. Salió muy bien de la operación, pero bueno, ya después salieron los médicos y nos dijeron que era un cáncer muy agresivo. Pues como el cáncer tiene niveles, nivel 1, 2, 3, 4. Mi mamá tenía un cáncer tipo 4. Nos dijeron que se iba a regenerar rápidamente, que con radioterapia mi mamá podía tener unos 6 meses más de vida y que sin radioterapia unos 2 o 3, que nos aconsejaban quedarnos en Estados Unidos para que reciba la radioterapia allá. Y bueno, ya después mi madre decidió regresar al país y fueron 6 meses donde mi mamá intentó arreglar lo que más pudo, su vida, nuestra vida, organizó su propio funeral, organizó el testamento para que no hayan problemas, cerró conflictos que pudo haber tenido con diferentes personas, se encargó de cerrarlos todos y falleció siendo muy joven. Ella murió a la edad que tengo yo ahora. ¿Y qué edad tenías tú? Mi madre tenía 44, yo tenía 18. Y fue muy duro, ¿no? Como lo es para cualquier hijo que tiene que perder a su madre. Y sobre todo a esa edad. Y también quiero llegar a ese punto de inflexión porque creo que ese espíritu de Cecilia Rivadeneira está impreso en los 3 hijos fuertemente. Bueno, yo le conozco a Sofía y hoy te conozco a ti, no le conozco a tu hermano, pero me imagino que ese espíritu de lucha, ese espíritu de generosidad, ese espíritu de servicio que se ve en ti, que se ve en tus hermanos y en la Fundación Cecilia Rivadeneira. Cuando tú tenías 18 años, es una edad bastante joven, es una edad en la que ya habías pasado mucho dolor, mucha resiliencia y sobre todo habías aprendido la labor del cuidado. Y creo que también eso te ha hecho muy feminista en el sentido positivo de apreciar a la mujer. Creo que el hecho de haber también sido hijo de madre sola, que digo yo, y madre cabeza de hogar, creo que hay otro ejemplo. En ese ejemplo de tu madre, en ese ejemplo de lucha, ¿qué crees que es lo que más te dejó tu madre? ¿Qué son esas características que tú reconoces en ti que no las cambiarías por nada del mundo y que vienen de ella? Creo que hay que, como mi mamá decía, aprender a invertir todos los días en la gente que más te quiere.
pero también en las personas que más te necesitan, sin esperar nada a cambio, porque las recompensas siempre vienen solas. Entonces, entender que uno vive en comunidad y que hay que cultivar todas esas relaciones que uno puede tener, ¿no? Y me parece que ese es el mayor tesoro que uno tiene, ¿no? Los amigos, la familia, los hijos, ¿no? El impacto que uno puede dejar en el corazón de la gente, ¿no? Me parece que eso es como lo invaluable. Todo el resto, chévere, pero no es transformacional, ¿no? O sea, chévere el carro, chévere tener una buena casa, chévere poder irte de viaje, ¿no? Pero me parece que la magia de la vida está en la gente, ¿no? En aprender a invertir en la gente que te acompaña. Vivir solo, estar en solitario no es muy agradable, ¿no? Entonces creo que las relaciones interpersonales hay que cultivarlas, ¿no? Y hay que aprender a invertir todos los días en aquello. Invertir en la familia, a veces no es tan fácil, aprender a invertir en el equipo, aprender a invertir en la gente que más nos necesita, ¿no? Y ahí he encontrado mucha felicidad. La fundación, fíjate tú, ha sido, creo que, lo mejor que me ha dejado mi madre después de haberse ido, ¿no? La fundación me ha permitido conocer a gente que ha pasado las mismas o peores circunstancias que yo he vivido, ¿no? Y aún así he encontrado gente súper optimista, gente que sigue luchando, que no se da por vencida, ¿no? Y esa gente me ha ido transformando. Y yo estoy absolutamente y profundamente agradecido por ese camino de servicio, ¿no? Que me ha permitido ver una realidad distinta, no desde la filantropía, no de arriba hacia abajo, sino desde el realmente querer aprender, ¿no? Y ese camino de transformación social me parece que ha sido lo más importante que he tenido en mi vida. Y cuéntame un poco, porque a más de este camino de la Fundación en Angkor, cuando tú eras muy joven también decidiste irte a China. Sí. Y viajar y conocer otros mundos, y luego ahí, en ese mundo totalmente diferente, ¿qué encontraste? ¿Qué fue lo que te salió a encontrar en esos mundos? Mis dos papás, mi mamá y mi papá, siempre quisieron que nosotros tengamos muchas oportunidades, que expandamos la visión, el mundo, en fin. Fui a vivir primero en Canadá 2 años, cuando tenía 16. 16. Y fue una experiencia muy linda. Luego, cuando me gradué de la universidad, del colegio, fui a estudiar la universidad en Italia, en La Sapienza. De hecho, iba a estudiar negocios internacionales en Italia. Ahí empecé. Luego pasó este tema de la enfermedad familiar y tuve que regresar. Ya después mi madre falleció. Terminé la universidad en Ecuador y salí a hacer la maestría. Viví un tiempo también en Europa, nuevamente terminando la maestría, y luego fui a China, impulsado por mi padre esa vez. Mi papá me decía, estás muy joven, no te quedes aquí. Tenía una empresa de publicidad, me iba bien, me dijo, todavía estás muy joven, sal, viaja, conoce. Me fui a China. Tenía pensado irme 5 o 6 meses y terminaron siendo 5 años. 5 años, 5 años en China. Y también ha sido parte del camino, ¿no? Claro. Y parte de un gran aprendizaje, como dice Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis experiencias, buenas y malas, pero mías, ¿no? Esta idea del contexto, cuánto influye el contexto y el entorno en tu vida, ¿no? Cosas que a veces uno no puede controlar, como la enfermedad de alguien a quien tú amas, ¿no? Pero que te genera también oportunidades, ¿no? Y el poder viajar y vivir en otras sociedades que también te van moldeando. Así que bueno, muy agradecido, creo que... Y en esa experiencia en China, que es una cultura totalmente diferente a la cultura occidental, que además de pues era un país muy cerrado, en esa época era aún más, no sé si estoy más o menos en los años... ¿Qué? ¿86, 87, 90? No, yo viví en China en los 2000. En los 2000. Ya estaba más abierto. Ya una China recontra, hiper, mega abierta, ¿no? Desde ¿Y cuál era tu actividad en China? Hice de todo. Empecé estudiando chino, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y abriendo la cabeza para un nuevo idioma tan diferente, eso también ayuda muchísimo. Y desprendiéndome de mucha tontería que a veces uno en sociedades chiquitas... la llena, copa, y que no te aporta mucho valor, ¿no?
desprendiendo de muchas cosas, ¿no? y poniendo atención en lo realmente importante. La gente va a China, un país que en ese entonces brindaba muchas oportunidades, y la gente iba para buscar oportunidades, y la gente iba a estudiar chino y a esforzarse. Una sociedad tremendamente competitiva. 1.300 millones de chinos, claro. ¿no? Y miles y destacarse miles es complicado. de extranjeros. Tuve también, imagínate, ya había pasado lo de mi mamá, y tuve la posibilidad de alivianarme un poco y ser joven. Y estudiaba chino, y después los fines de semana nos íbamos con los amigos a tomar unas cervezas en el bar, y nos íbamos de viaje y andaba en bicicleta. Entonces, en lo personal fue muy enriquecedor, y tengo mucho agradecimiento a esa fase de la vida en Chile. O sea, diríamos que después de haber pasado una época de mucha responsabilidad, de ayudar, de ser muy joven y estar empeñado en el bienestar de tu madre, en esta dinámica familiar que se crea alrededor de una enfermedad grave y no se diga terminal, el hecho de haber perdido a alguien tan amado, a tu referente, porque al final era tu referente, a una madre amorosa, es un hueco que no se llena con nada. Yo lo sé, lo sabemos todos. Y luego de eso tuviste la oportunidad de ver el mundo. Y yo te digo una cosa, eso ha aportado muchísimo a que puedas mirar, en vez del mundo desde una trinchera, el mundo desde la luna. Yo creo que sí, y creo que China también me dio esa perspectiva. Después de estudiar chino, fui profesor en la Universidad de Qingdao, cerca de Beijing, una ciudad costera de la China. Daba clases en inglés a estudiantes chinos. Luego de eso fue la Exposición Universal de Shanghai, y un grupo importante de mis amigos eran españoles, ¿no? Entonces los expats que vivíamos en China, cada cual aplicaba para trabajar en el pabellón de su país. Pero como la mayoría de mis amigos eran españoles, me dijeron, aplica al pabellón de España. Y dije, bueno, difícil que me contraten, pero voy a aplicar. Era un pabellón grandote, y ellos estaban contratando como 300 personas. Apliqué y me contrataron, y no solamente que me contrataron, sino que me contrataron para manejar todo el pabellón. Estaba a cargo de las 700 personas que terminaron trabajando en el pabellón de España. Es decir, ya desde esa edad, y en la China, en el pabellón de España, con todo este mundo globalizado, ya se notaba tu liderazgo. Es decir, el liderazgo era, ¿cuál sería esa razón o esa clave que tú dirías, Wilson Merino llegó ahí porque, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Di una buena entrevista y creo que di una buena entrevista y logré transmitir lo que estaban esperando. Y finalmente me contrataron, empezamos a trabajar. El pabellón de España recibía cerca de 60,000 personas al día. Al día. Visitaron más de 50 millones de personas. Solo para que veas lo que implica una feria universal, en la Feria Universal de París se construyó la Torre Eiffel. Ese es el impacto, claro, de las exposiciones universales. Y en la Feria de Sevilla se construyó el puente y se construyó miles de cosas también. En la Feria de Shanghai se construyeron 2 líneas de metro. Imagínate, solamente para la exposición de Shanghai. Y fue una experiencia muy linda. Pude trabajar con gente de diferentes países, en diferentes idiomas. Hablaba chino, que creo que eso fue una gran... Hablaba chino, hablaba inglés. ¿Y sigues hablando chino? Hablo chino, eso creo que también fue una gran herramienta. Hablaba muy bien chino, hablaba muy bien inglés y hablaba español. Después de eso, pasó algo difícil nuevamente. Recibí una llamada de mis hermanos. El carro de mi papá apareció abandonado. Mis hermanos me dijeron, papá ha sido secuestrado. Y claro, fue nuevamente el mundo se te derrumba nuevamente, ¿no? Coger y comprar un pasaje. Y cortar todos tus planes también. Coger todo, parar todo, coger un avión y venir rezando 40 horas, ¿no? Pidiendo que esté vivo. Y luego venir a abrazarme con mis hermanos y empezar a trabajar, ¿no? Entonces O sea, nunca estás preparado para algo así, ¿no? O sea, no. ¿Cómo te preparas para que te digan, está secuestrado tu papá? Así es. Y fueron 3 meses muy duros de búsqueda.
articular esfuerzos con la UNACE, tratar de efectivizar las cosas que teníamos, esperar la llamada, buscar a hackers, ir a morgues, ir a hospitales, ir a la frontera, de todo, ¿no? Después de 3 meses encontramos el cuerpo de mi papá en una quebrada, lo habían secuestrado y lo habían brutalmente asesinado. Y yo tuve la posibilidad de regresar a China, y creo que es una posibilidad porque gran parte de ese duelo, de ese momento tan doloroso, yo lo pude vivir en China. Ujú. Y a mí China me ha dado muchas cosas buenas, me ha dado disciplina, me ha dado Sanación. mucha sanación, ¿no? Sanación. Me ha Y dado resiliencia. buenos hábitos, en fin, y regresé a China. Regresé a China y tuve un tiempo como de volver a conectar, ¿no? Ujú. Y luego tuve la posibilidad ya de encaminarme nuevamente profesionalmente. Estuve trabajando también para una empresa francesa en China y luego terminé siendo cónsul de Ecuador en Shanghái. Estuve como 2 años al frente del consulado de Ecuador, promoviendo la oferta exportable del Ecuador, captando inversiones para el Ecuador, y luego regresé al Ecuador. ¿Y qué te motivó a volver al Ecuador? ¿Cuál fue esa decisión de volver al Ecuador? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque si nosotros diríamos, bueno, ¿para qué volvió si estaba tan bien allá, ¿no? Muchos de nosotros tenemos tantos migrantes que han tenido que salir del país buscando oportunidades, tenemos tantas personas maravillosas viviendo fuera del Ecuador, de todas las ciudades, de todos los países, de todas las provincias, personas que viven fuera del país porque no tienen otra opción. Uh-huh. Unos por trabajo, otros por seguridad, otros porque se fueron con su familia. Muchos de ellos ya hicieron su vida allá, pero tú volviste. ¿Y qué fue ese atractivo que te trajo? ¿Qué corazón te trajo al Ecuador? El 30% de mi vida lo he vivido afuera, entonces conecto mucho con lo que viven los migrantes. Así es. Sociedades distintas que te dan muchas enseñanzas, muchas oportunidades, pero terminan siendo sociedades distintas, ¿no? Así es. Y tú terminas siempre siendo el expat, el que no calza tanto y el que sí calza o no calza, y a veces también extrañas mucho tus raíces, tu tierra, tu comida, tu gente. Sí, hay mucho de eso, pero en el caso de la China, China siempre me sorprendía. ¿Sí? Yo nunca fui pensando en que me iba a quedar 5 años, fui pensando, me va a quedar 6 meses, luego 1 año, luego otro, y me fui moviendo. Pero en ese transitar la China siempre me envolvía y siempre estaba con la boca abierta viendo cosas increíbles, ¿no? Uh-huh. Hasta que después de los 5 años ya me conocía muy bien la China. O sea, ya había recorrido la China, ya viví en varias ciudades, ya hablaba el idioma, ya conocía a la gente. Ya dejó de sorprenderme como me había sorprendido en su momento. O sea, China fue un gran proceso de aprendizaje. Y luego uno vuelve a las raíces, a lo de uno, ¿no? Mis hermanos, mi abuela, mi casa, y lo que el destino te depara, ¿no? Entonces creo que hice bien, fíjate, regresé. Cuando estuve mucho tiempo afuera, uh-huh, seguía conectado con la fundación, pensando mucho en la fundación, en tratar de pensar en un sueño. Tenía un sueño lindo y cuando estuve en China como que tuve mucho tiempo para pensarlo, dibujarlo, idearlo. Y luego regresé y con mucha fuerza decidí materializarlo, ¿no? Como algo que sea transformador para los niños con cáncer. Y cuando regresé, volví a hacer voluntariado y conocí a quien es ahora mi esposa. uh-huh. Mi esposa es sobreviviente del cáncer, ¿no? Y hay como una primera gran lección. El cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer es sinónimo de muchas cosas. Mi esposa tuvo que luchar una leucemia dura, difícil, mientras ella estaba en Estados Unidos. Fíjate estas coincidencias o estas diosidencias. Mientras yo estaba con mi mamá, acompañándole en su tratamiento en Estados Unidos, uh-huh, mi esposa estaba recibiendo su quimioterapia en Estados Unidos. O sea, y los dos estuvimos en el mismo lugar en el mismo tiempo. Y no nos encontraron conocíamos. nunca. No era el momento. Ajá. Para todo el momento. Luego ella se curó, hizo su vida. Ella también fue a vivir en Asia. Ella vivió en Taiwán, yo vivía en China.
luego regresé, un día fui al hospital, ella decidió hacer voluntariado, nos encontramos y empezamos a salir. Y lo demás es historia. Ya llevo 10 años de casado, tengo hijas. ¿Dos? 2 hijas chiquitas, una hija más grande. Son el motor de mi vida, son traviesas, son inquietas, son llenas de sueños. Y fíjate, ahí está mi felicidad. Y qué bello lo que dices, porque la verdad es que esas cosas de la vida que te van llevando por el camino también son diosidencias, pero también son decisiones, ¿no? Y son las decisiones, esas decisiones que te llevan a encontrar estos espacios de crecimiento. Porque al final siempre uno tiene una Y en el camino. Podías haberte quedado en China o volver al Ecuador. Y cuando volviste al Ecuador encontraste el amor en tu vida. No solo el de tu esposa, sino el de tus hijas y de la familia. Y ahí quiero pasar al amor al servicio. En este punto, ¿en qué punto decidiste entrar en la administración pública? Y que yo estoy totalmente convencida que la administración pública es la que permite dar el impacto exponencial en el servicio para el beneficio de las personas. Es decir, el poder del servicio se multiplica en el servicio público porque impactas a millones de personas. Y siendo esta tu motivación, ¿no? La de impactar el servicio, ¿en qué punto diste ese salto y dijiste ahora me arriesgo? Porque cuando uno pasa de la vida privada, esta maravillosa vida con mucho dolor, con mucho aprendizaje, que además forma los grandes líderes. El dolor forma a las personas fuertes, sí, ¿no es cierto? Y lo que tú haces con el dolor hace que tú tengas una ventaja competitiva desde el punto de vista como líder, porque entiendes el dolor. Muchas de las personas que no viven el dolor como tú, o no transforman ese dolor en servicio, en amor, esas personas no pueden llegar al liderazgo trascendente, sino que es un liderazgo de dinero, de posición. Y por eso me llama la atención tu liderazgo, porque es un liderazgo de servicio 100%, ¿no? ¿En qué punto dijiste, me voy a poner de soldado, de general, y me voy a arriesgar? Porque la exposición pública no es fácil. Sí. La exposición pública duele, y la exposición pública también vulnera ciertos derechos privados de los seres humanos. ¿En qué punto decidiste volverte un champ y arriesgar? A veces pasan cosas en tu vida o haces cosas en tu vida que parecerían, no tienen mayor explicación, ¿no? Ya varias veces estaba en China y dije, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? ¿No? Comiendo con palitos, ¿no? Hablando chino, o sea, ¿qué hago aquí? Pero hay un discurso muy lindo, ojalá que lo puedas encontrar, de Steve Jobs, cuando le dieron el honoris causa en la Universidad de California, y que es Connecting the Dots. Y él dice que llegas a un punto donde regresas a ver atrás y todos los puntos estaban interconectados y eran parte de algo más grande, ¿no? Entonces un proceso propio, el plan que Dios tiene para ti, ¿no? Si es que eres creyente, pues es eso, ¿no? Hay un plan y tú eres instrumento para aquello. A mí la fundación me ha permitido ver cosas que antes no veía, ¿no? Por ejemplo, que cuando se habla del cáncer infantil, el que sufre no solamente es el niño con cáncer, sino también el hermano, ¿no? Nadie se fija en los hermanos y probablemente sean un grupo terriblemente vulnerable. Nadie se fija en la mamá y todas las cosas que tiene que hacer para sostener a su hijo en el tratamiento, ¿no? Nadie habla de lo que hizo que ese niño esté enfermo, ¿no? Quizás tú acompañas al niño, ves al niño con cáncer, buscas el tema de que pueda acceder a un tratamiento, en fin, pero no te pones a pensar en qué pudimos hacer para que ese niño no se enferme. Prevenir. Que es prevención. Que hacemos poco en prevención. Muy poco, en el país muy poco. Y hay, por ejemplo, otra vez la conexión con China. Así es. Los chinos hacen medicina preventiva, ¿no? De hecho, son los maestros en la prevención, ¿no? Los chinos enfocan todo su esfuerzo en la prevención, ¿no? La acupuntura, por ejemplo, ¿no? Todo lo que además, la prevención ahorra un montón de tiempo, de dolor y de recursos. Exactamente, el estilo de vida, el tai chi, todo lo que tiene que ver con buenos hábitos, buena calidad del agua, buena calidad de vida, buena alimentación, ¿no? Los chinos comen bien. Ya cuando vives en China, sobre todo los que son más budistas, comen súper sano.
comen poco, hacen ejercicio, por eso es que no son gordos, son delgados, en fin. Entonces conectas China, conectas con la fundación y finalmente te das cuenta que hay que trabajar en prevención, ¿no? Entonces cuando hablas del cáncer, yo recorrí mucho en acompañar a los niños, a las familias, hicimos mucho, pero hay temas estructurales que no lo puedes hacer desde una fundación. Por ejemplo, acceso a agua potable. No. El cáncer más común en niños es la leucemia, y la leucemia linfoblástica aguda está vinculada o está ligada a la desnutrición crónica infantil. Así es. Y la desnutrición crónica infantil a la mala calidad del agua. Exacto. Si es que tú quieres mantener a los niños sanos, que es mi propósito la mayor cantidad del tiempo posible, hay que garantizar que los niños tengan acceso a agua potable de calidad. ¿Se hace eso desde una fundación? No. ¿Se hace desde dónde? Desde el municipio de Quito, ¿no? Por eso es que decidí participar en política, algo tan simple como seguir sosteniendo lo que he venido haciendo desde el día en el que mi madre murió, que es asumir un compromiso honesto con el cuidado de las familias que han pasado situaciones tan difíciles como yo. Porque además yo vengo de una madre que me dijo, aprende a invertir todos los días en las personas que más te quieren, pero también en las personas que más te necesitan, sin esperar nada a cambio, porque las recompensas llegan solas. Y en ese camino de servicio conocí a mi esposa. Y con mi esposa tengo mis hijas. Yo creo que está clarísimo por qué hago lo que hago. Y qué maravilla, Wilson, porque yo creo que al final del día el propósito de vida nos mueve y mueve a quienes nos siguen, que son las personas que nos hacen líderes, porque los líderes y las líderes no nos hacemos porque nosotros somos lo que somos, sino porque la gente nos sigue. Y ese es inspiramos. El líder inspira por sí mismo. El líder inspira por lo que es, por lo que dice, por la coherencia, por la integridad, por la humildad y porque llega a espacios de poder por eso y se pone al servicio de los demás. Y eso inspira. Yo siempre que voy a las conferencias que doy sobre liderazgo digo, yo no soy, o tú no eres, o Pepito Pérez no es un líder porque dice que es un líder, sino porque hay un montón de gente que le sigue, que hay un montón de gente que quiere que quiere que esté ahí para que nos dé dirección, porque esa es otra cosa que hace el líder, dar una dirección para un montón de gente que le sigue. Y ojalá esa gente sea la mayoría, ¿no es cierto? Pero qué bello saber, y me encanta saber, que tu propósito no es llegar al poder por el poder, sino por el servicio. Es decir, nace de una historia personal, no está construido. No está construido para ser un candidato o no está construido para ser una persona que llegue, que está construido para ser lo que eres y nada, y no otra cosa, como diríamos los coaches ontológicos. Y ojalá las personas aprendan eso primero, ¿no? Creo que el país necesita justamente eso, gente que sea coherente, que sea verdadera, que sea real y que tenga desde la experiencia de vida la que le motiva. Y eso hace los grandes líderes. Y por ahí te pregunto, ¿qué ha sido para ti entrar en esta lucha? Desde el punto de vista, porque la gente cree que estar con gente que te sigue, de diferentes tipos, tener detractores, tener personas que creen en ti y personas que no creen en ti, y unos que son indiferentes o unas que son indiferentes. ¿Qué ha sido para ti enfrentar este nuevo espacio? Y cuéntame eso primero, que luego te voy a preguntar una cosa que me importa saber, pero en este nuevo espacio, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué has tenido que dejar y qué has ganado? Ha sido también un camino duro, difícil, como todo, ¿no? Nada realmente importante se consigue de la noche a la mañana. Es parte del proceso, hay batallas distintas, ¿no? Pero manteniendo los principios y valores, finalmente encuentras el camino, ¿no? Yo creo que apuntalo un liderazgo más colaborativo, ¿no? Que es el tipo de liderazgo que yo de alguna manera promulgo, ¿no? Y además de esto tiene relación con lo que para mí era importante cuando era niño, que era que mi familia esté unida. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquito y mi sueño era volver a juntar a mis papás. Pero es no solamente mi sueño. Tú les preguntas a los niños con cáncer qué es lo que ellos más quieren y es sentir que su mamá está presente. O sea, lo demás
qué bueno si te llega, pero en realidad lo que los niños quieren es su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, ¿no? Y creo que eso ha estado muy marcado en mi vida, ¿no? Por eso es que intento sostener la familia como el eje central en la vida democrática, pero también la comunidad y el barrio, ¿no? Y la fundación es eso. Y yo no es que soy un experto en muchos temas. Yo, de hecho, lo que he hecho es invitar a jugar un partido en equipo. Y me he encontrado con familias de niños con cáncer que nos hemos unido y juntos hemos hecho cosas que se creen imposibles, ¿no? La primera escuela granja para niños con cáncer en América Latina está en Ecuador. Es el resultado del trabajo de familias unidas alrededor de la Fundación Cecilia Rivadeneira, la primera, ¿no? Un espacio integral que tiene árboles frutales, que tiene huertos, que tiene cancha de fútbol, que tiene una ciclovía, que tiene una biblioteca, que tiene aulas, que tiene centro de cómputo, que tiene un Arduino, donde las mamás pueden capacitarse, pero también trabajar, ¿no? Y eso es lo que se logra, ¿no? Y ahí te digo otra cosa que yo también he aprendido. Cuando era más joven y mi mamá vivía, yo estudié en un colegio al que no mucha gente puede tener acceso. Pensaba que para tener éxito en la vida uno necesitaba estatus, dinero y poder, ¿no? Que es más o menos como se van construyendo a veces la idea del éxito en sociedades no tan desarrolladas, ¿no? O en general, en este mundo que hoy el éxito es el dinero, el poder y la felicidad que nos ven en las redes. Pero no todos, verás. Por ejemplo, ahora que Noruega está tan de moda, ¿no? Sí. La felicidad es lo colectivo en esa sociedad, ¿no? Y el respeto, la naturaleza. Sí. Yo, después de que perdí a mi madre, me he dado cuenta que el éxito realmente está en los comúnmente olvidados valores del amor, del respeto, de la compasión, ¿no? Si es que podemos unirnos alrededor de esos valores, nuestros sueños se van a materializar. La gente que necesita de nuestra ayuda nos va a encontrar, ¿no? Y eso es lo que he logrado aprender durante este tiempo. En el municipio, a veces la gente se queda con lo difícil que es ir al municipio por lo que implica la confrontación política, ¿no? Así es, y eso en general, no solo en el municipio, sino en cualquier puesto político de administración pública. En realidad, ese es una pequeña parte y una pequeña parte de mi cotidianidad, ¿no? Yo, por ejemplo, llego temprano y está la señora que limpia las oficinas, a quien le quiero mucho y que se ha ganado un espacio en mi corazón, por ejemplo, ¿no? Yo voy a comer a los mismos restaurantes porque busco que la gente me conozca, ya saben cómo como, qué me gusta, en fin, y son parte de mi vida, ¿no? La gente con quien converso en la plaza, la gente que conozco a través de la política, los vecinos de los barrios. Y la cuando gente conversas con los vecinos, esto de saber cuál es su realidad, porque eso pasa poco, ¿no? Normalmente cuando los líderes creen que saben lo que tienen que hacer para el pueblo, o para la gente, o para los empleados. Y yo lo que digo es lo que se hace. Y se escucha poco, porque normalmente el líder pierde la conexión con la realidad por el poder y el ego, y esto pasa y está medido, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, y algún rato te dije, bueno, si algún día pierdes la conexión con la realidad, yo te diré a jalar. Pero sí, el tema es que perder la conexión con la realidad es esta situación de poder y ego que va creciendo el ego, y el ego es ese placer que nos genera tener poder. Y con eso tú eres del otro lado, tú vas donde la gente para entender la realidad, para aportar y poder solucionar como lo has hecho en tu vida a través de los diferentes espacios donde has estado. ¿Qué he aprendido yo durante este tiempo? Que el que se acomoda pierde. Uno tiene que incomodarse todo el tiempo. Y cuando te incomodas, estás abierto a aprender, ¿no? Y cuando sales del consejo, de la oficina, de estos falsos privilegios o estos privilegios que son absolutamente injustificados de los políticos, vuelves a conectarte con la política desde el servicio. Y esto implica escuchar lo que dicen los vecinos, ¿no? Porque las soluciones no vienen de yo hacia ellos, ¿no? En realidad son los vecinos los que tienen que decir lo que realmente necesitan. Así, ¿no? Es. No uno, ¿no? Hay que estar conectado, hay que estar escuchando, hay que cultivar la confianza, porque nadie va a trabajar contigo si no confía en ti. Así Entonces es. Tienes que estar allí, tienes que dar muestras de que eres capaz de alguna manera dar respuesta a sus necesidades, si es que ofreces algo cumplir.
si no lo puedes cumplir, ir y explicar por qué no lo puedes hacer, ¿no? Hablar con la verdad, ¿no? La gente no come cuento, ¿no? Me parece que estos políticos que creen que ofreciendo cosas imposibles van a ganar votos, me parece que están perdidos, ¿no? La gente es mucho más lista de lo que ellos creen. Y me parece y eso que, en general en la vida, ¿no? Yo creo que la verdad es como, la verdad siempre aparece, sí. tarde o temprano. Tal y vez más, puedes... Y más ahora, fíjate, sí. Uno cree que ChatGPT ocupa poca gente, ocupa la mayoría de gente, ¿no? O sea, el impacto de la tecnología, de las aplicaciones, así es. El impacto de la tecnología en nuestras vidas es brutal. Entonces, tienes que hablar con la verdad. Estás en una sociedad donde todo se sabe, ¿no? Y uno tiene que aprender a ser buena persona o intentar mantenerse siendo una buena persona. Y esto que tú dices de ser buena persona tiene tintes, ¿no? Para mí no tienen tintes. Para mí es clarísimo ser buena persona, es tener valores, ser honesto, ser correcto, hablar con la verdad, etcétera, y ser transparente. Para mí eso es una buena persona. Además, una buena persona es quien genera bien, aunque sea en uno mismo primero y luego en los demás. Es decir, pero en ese tinte de las buenas personas, hoy pues se percibe que hay tintes y para mí, yo en mi caso, pienso que no hay tintes. Y tú hablaste de Jesús, de Jesucristo al comienzo, que es tu ejemplo y tal. Yo te pregunto una cosa, ¿hay algo en este camino que has ido construyendo desde muy chiquito, desde muy pequeño hasta hoy, de lo que te arrepientas, que digas, esto sí me arrepiento, o hubiera hecho esto de otra manera? Creo que pude dedicarle más tiempo a mi papá. O sea, cuando uno se crece con la mamá, escucha la historia de la mamá. Así es. Y esa historia tiene mucha influencia en la vida de uno, ¿no? Pero no necesariamente esa es la verdad, ¿no? Hay versiones y versiones, ¿no? Entonces creo que pude haberme dado el espacio y el tiempo y abrir mi corazón mucho más a mi papá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que no está, quizás es algo que digo... Sí, le hubieras preguntado algunas cosas de las que hoy quisieras saber. Hubiese querido tener herramientas para sanar cosas que siendo chiquito no logré sanar. Ajá. Y que finalmente pues no logré resolverlo, ¿no? Pero las tienes identificadas y eso es tan importante porque lo que yo escucho es que te conoces muy bien y cuando uno se conoce muy bien puede sanar, puede salir, o sea, partir desde ahí. Tú no estás diciendo no tengo nada que arrepentirme, sino que reconocer que uno tiene algo que arrepentirse es el principio de la sanación. Claro, o sea, pero te digo, es como lo más valioso que uno tiene es el tiempo, ¿no? Así es. Y es algo que no puede recuperar. Sí. Entonces ya el tiempo de compartir con mi papá como pude haber compartido, quizás si yo hubiera estado más abierto hubiera sido como... en fin, creo que eso es algo de lo que se puede... quizás como a veces lo tengo, ¿no? Y digo que pude haber tenido más historias, ¿no? Pude haber tenido más recuerdos. ¿Y qué le dirías a la gente hoy, por ejemplo, con ese aprendizaje, que muchos de nosotros tenemos esos resentimientos, aunque seamos unos grandes líderes o haya líderes, los líderes también son seres humanos, los líderes también. Y al final del día, cuando escogemos un líder, estamos escogiendo ese ser humano, esos principios, esa historia de vida, ese ejemplo. Cuando escogemos un líder y escogemos seguir a alguien o que esa persona nos dé dirección, como es el caso de la política, estamos escogiendo a quién nos va a dirigir, nos va a dar dirección de acuerdo a sus principios, su vida y sus valores. Y yo creo que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y me encanta ver que tú eres tan abierto para contarlo, porque eso significa que también eres una persona que quiere que le sigan o que está queriendo hacer el bien y el servicio. Y lo uno viene con lo otro. Cuando tú sirves, te vuelves un líder. Y eso le pasó a Jesús. Jesús vivió en el servicio. Y por eso la gente le seguía. Porque él era un ejemplo de servicio, de palabra y de verdad. Y entonces, claro, si seguimos ese ejemplo y no el ejemplo de lo contrario, como nos vende el mundo, estamos, yo diría, en el buen camino. No necesariamente vamos a llegar, pero vamos a hacer algo que
va a ser mucho más grande que estar solo gana y gana, porque yo digo, a veces la gente es como hoy en el fútbol, la gente quiere ganar, el campeón, y todo lo que se generó con el Mundial es lo que pasa en todo. Claro. Y Dios está presente siempre, ¿no? Yo te digo, a quien ha marcado, de la rama de la iglesia, quienes han marcado en mi vida significativamente son los jesuitas, que es esa ala de la iglesia quizás más austera, más de servicio, más además, más de carne y hueso. Y más estudiosa. Más estudiosa, el padre Antonio, el padre Alberto. El padre Alberto tiene el hospice, que cuida a las personas que están en fase terminal. Y ese ejemplo te ha movido. El padre Antonio, todo lo que impulsó en Salinas de Guaranda. Claro. Con el salinerito, transformó una sociedad. Así es. A través del amor y la justicia, ¿no? El otro día, fíjate, estaba regresando a Guayaquil. Yo estaba realmente agotado, pero de agotado. Llego al puesto y había una monjita que me vio y se le iluminaron los ojos. ¡Ay, qué bello! Se llama Alexandra. Y me dijo, se me acaba de cumplir el deseo. No. Ajá, me dijo, bueno, termina siendo que esta monjita, que es lo máximo, estas monjitas que son más modernas, le conocía mucho a mi papá, le pedía favores a mi papá en función de cosas relacionadas con el servicio, claro, de cosas justas. Me seguía y finalmente conversamos, ¿no? Y un rato me quedé dormido, agotado, y la billetera botada y el celular botado y todo botado. Y me levanto y la monjita tenía todo recogido. Un ángel que se había quitado tenía como una chal, me había puesto al lado para la cabeza. Luego incluso me llevó hasta la casa, ¿no? Vinieron a ver, está viviendo ahora en el Quinche, y vinieron a recogerle y me dijo, por favor, permíteme, déjame que te lleve a la casa. Y mira, fíjate, ahí estaba. Te dejó como una madre en la casa. Ajá. Y me han acompañado siempre. Cuando viví en Italia, empecé estudiando italiano en el Vaticano. Y no sé por qué, pero decidí ir a un instituto de italiano en el Vaticano, y mis compañeras eran unas monjitas. Y estas monjitas todos los días me llevaban mandarinas, ¿no? Y si preguntas a las chicas, yo desde entonces no he dejado de comer mandarinas, ¿no? Todos los días me llevaban mandarinas, ¿no? Y me cuidaban, ¿no? Entonces, fíjate, todos ellos me han sostenido durante este tiempo y han sido como muy importantes de mi vida. Y está ahí, Dios está ahí. Dios está ahí. Y qué hermoso este compartir, Wilson, de verdad te agradezco, porque abrimos la puerta a tu vida, a ese Wilson que está ahí, a esa persona llena de valores que quiere llegar a un espacio para hacer el bien. Y creo que eso no tiene precio. Y te deseo lo mejor. Creo que este día ha sido para La Puerta Abierta también un honor tenerte aquí. Para mí también ha sido maravilloso. Y quiero rescatar algo muy grande de parte de esta conversación. Primero, que es un liderazgo cuidado por mujeres. Y me encanta ese liderazgo cuidado por mujeres, porque tú has podido sentir ese cariño que te ha llevado a ser mucho más empático, ¿no? Empático, y no digo que los hombres no sean empáticos, pero creo que el hecho de haber tenido este cuidado que me dices, y veo en este camino y este hilo conductor, una puerta que se abre, que no sabemos para cuándo es, ojalá sea para ahora, pero si no es para ahora, pues que siga siendo ese camino de humildad, ese camino de servicio, y pues gracias también por ponerte. Como digo yo, hay que tener mucha valentía y mucho amor a la ciudad y al país para volver después de haber estado en lugares increíbles, que muchos no vuelven. Tenemos más de 1,5 millones de migrantes que no han vuelto para servir y poner al servicio de la ciudad, del país, de la fundación, todo ese bagaje. Así que gracias por eso, y te dejo para que dejes un mensaje a nuestros seguidores de La Puerta Abierta. Esta es tu cámara. Gracias, Vero. Bueno, primero, gracias por la invitación. Ha sido un honor compartir contigo. Gracias por llevarme estas cosas que son tan importantes para mí, mi mamá, mis hermanos, mi papá, mis experiencias.
A toda la gente que te sigue, que nos está viendo, yo sé que la gente tiene mucho miedo, yo también lo tengo. Sé que la gente está indignada, yo también lo estoy. Sé que la gente está atemorizada y me parece que el contexto en el que vivimos hoy por hoy hace que tengamos esos sentimientos. Sé que muchos jóvenes están frustrados, ¿no? con un país, una ciudad que no les brinda oportunidades y que están pensando en cómo salir y vivir afuera, ¿no? Y a toda la gente que nos está viendo, quiero decirles que no se desanimen, ¿no? Que seamos distintos. Tenemos que ser capaces de transformar el dolor, la indignación en otra cosa. En algo positivo, Y en esa esperanza, otra cosa, en resiliencia. yo no sé muy bien qué será, pero es algo que lo tenemos que descifrar juntos, ¿no? Uh-huh. Ese camino tenemos que descifrarlo juntos, ¿no? Así que bueno, decirles, no hay plan B, es la única ciudad que tenemos, es el único país que tenemos, ¿no? Y uno tiene que ser capaz de coger todo lo que la vida te da y entregársela a los que vienen un poquito mejor. Y esa es la responsabilidad que tenemos tú y yo con nuestros hijos, con los nietos y con las futuras generaciones. Así que bueno, a seguir luchando con perseverancia, con optimismo, con alegría, ¿no? Entendiendo que el camino es difícil, ¿no? Uh-huh. Cuesta arriba, pedregoso, pero siempre hay una luz. Que la mayoría del tiempo tenemos que enfrentar momentos duros, ¿no? Pero que hay que agarrarse de los momentos de felicidad para motivarnos y seguir luchando, ¿no? Así que bueno, con eso en el centro, con Dios, la familia en el centro, con la gente en el centro, ¿no? Seguir siendo imparables, ¿no? Que creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? Ser perseverantes, ser imparables. Hay un enorme riesgo, ¿no? Y es la indiferencia. Creo que si logramos vencer estos sentimientos tan negativos que están hoy por hoy acompañándonos, ¿no? Lograremos transformar la sociedad. Pero si no, terminamos siendo indiferentes y acostumbrándonos a algo a lo que no deberíamos acostumbrarnos nunca, ¿no? Así que bueno, yo estoy seguro que vendrán días mejores. Soy alguien optimista y el optimismo que tengo viene dado por personas como tú, que conozco en el camino y que me van transformando, ¿no? Y estoy seguro que hay que seguir sumando, hay que tratar de construir un ejército y dar batalla a las cosas que nos hacen mal y dar oportunidades a quienes necesitan de nosotros para que las cosas vayan encaminándose. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y estoy a tu entera disposición cuando quieras. No, gracias Wilson, de corazón, que todo sea bendiciones en esta etapa dura pero maravillosa, y la puerta abierta siempre está abierta, valga la redundancia, para ti y para ustedes. Decirles, miren, el liderazgo es servir. El liderazgo del servicio no tiene precio y el liderazgo del servicio no se intercambia con nada. ¿Por qué? Porque justamente nos lleva a los espacios de bienestar. El poder del servicio para generar bien es ese poder que todos queremos, no solo tener, sino sentir. Y aquí en la puerta abierta ya lo han visto, porque aquí lo hacemos todo con fuego, amor y verdad. Gracias al apoyo de Casa Gangotena.